San Juan capítulo 16, damos la bienvenida a todos los que están aquí y a todas, y también a toda persona que se nos une. Sabemos que hay gente que de aquí mismo, de Houston, que están lejos y no pueden venir. Donde estés, declaramos esa palabra de edificación para tu vida. También en Colombia, en Venezuela, en México, donde quiera que te encuentres, mándanos un texto para oír de ti. Nos alegra que estés ahí siendo edificado y edificada, porque eso es lo que tengo en mi corazón: edificar el pueblo de Dios para que tú y yo seamos personas capaces, dice la Biblia, capaces de toda buena obra. Y que no tengamos que depender o andar buscando pastores, profetas, apóstoles que nos oren o que nos den dirección si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Respetamos cada uno de esos oficios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, pero tienen su lugar y no es para andar corriendo a buscar dirección de parte de ellos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y una persona madura reconoce eso y reconoce que si en nosotros vive el que vive, entonces somos dirigidos a su voluntad. El mensaje de hoy le puse por título: los que han vencido al mundo. ¿Dónde están esos? Los que somos de Cristo, ¿verdad? Los que han vencido al mundo. Ahora, el mundo es duro, el mundo es cruel, y no estoy hablando del planeta. El mundo, cuando decimos el mundo, estamos hablando del sistema. El sistema es un sistema en contra de Dios, y este sistema empezó desde cuando a Adán se le metió la idea por la serpiente de que podía ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hasta el día de hoy muchas iglesias se centran en saber el bien y el mal. El caso es que Dios no le dijo que no comiera del bien y del mal. Y uno dice: pero yo tengo que saber el bien y tengo que saber el mal. Y Dios dijo: todo lo que yo quiero que tú sepas es la vida. Come del árbol de la vida. Pero él se inclinó por el árbol del bien y del mal. ¿Por qué es tan malo eso? Porque con el árbol del bien y del mal podríamos incluso crear leyes que condenen lo malo y que alaben lo bueno, pero si no hay un cambio interior, la gente seguirá haciendo lo mismo, aunque parezca bueno. El aborto es malo, pero podemos crear todas las leyes en contra del aborto, y mientras adentro no haya un cambio, la gente seguirá haciéndolo ilegalmente, como sea, porque el cambio debe generarse no por leyes, diga, interiormente. Bueno, pero nosotros vencemos al mundo, somos los que han vencido al mundo. Vamos a leer en San Juan capítulo 16, leamos los versos 25 al 33. Después vamos a regresar a ellos para revisar, pero no nos hace mal leer la porción, porque es correcto que en la asamblea de los santos se lea la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 25: estas cosas les he hablado, es el Señor Jesucristo quien habló esto, estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías. Alegorías, parábolas, símbolos. Dice, sino que claramente, diga fuerte, claramente. Claramente dice, les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis o pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. ¿Cuántos se alegran de eso? El Padre nos ama, amados. 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos:
He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos, fíjese lo que ellos dijeron, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? He aquí viene la hora y ahora y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fíjate en esas últimas palabras. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando Él nos dice que tengamos confianza porque Él ya venció al mundo, Él nos está diciendo que nosotros somos también vencedores. ¿Habrá alguien que lo crea aquí? Por eso hablamos de los que han vencido al mundo. Estar en Cristo, mis amados hermanos, es recibir la habilidad de poder poseer todo lo que Cristo logró con su sacrificio en la cruz. Cristo es el Hijo de Dios, que existió desde siempre, desde el principio con Dios, pero que vino al mundo, tomó cuerpo humano y se llamó Jesús de Nazaret mientras anduvo en la tierra, pero de adentro era Cristo. Y Cristo, que era la palabra eterna que existió siempre, hizo el sacrificio que le agradaba al Padre. Por eso hoy ya los sacrificios ya no son necesarios, pues Él hizo uno que es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Pero por ese sacrificio, mis amados, Él logró mucho. Él agradó al Padre, el Padre se quedó complacido, y no solamente eso, sino que en ese sacrificio Cristo logró el sueño del Padre. ¿Cuál es el sueño del Padre? Tener una familia aquí en la tierra. Eso lo planeó desde el principio, desde Adán y Eva. Multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra y sojúzguenla, dominen. Lleven esta imagen que ustedes tienen de mí, no coman del árbol del bien y del mal, tomen del agua de la vida que está aquí en el río, coman del árbol de la vida que está aquí y esparzan esta vida por toda la tierra. Ese era el sueño de Dios. Cuando no se logró, a Dios no se le acaban los recursos y tampoco se atora y dice, ay, ahora tengo que hacer. No, Él ya tenía todo planeado, aunque no estaba previsto que el hombre fallara, falló y sin embargo Dios continuó y trajo a Cristo para restaurar a los que estábamos caídos al plan original, al propósito eterno, que Cristo sea todo en todos. Y la iglesia tenemos la misión de hacer eso. Cristo vino manifestando al Padre donde quiera que Él estaba. Y ahora su iglesia tenemos que manifestar al Padre donde quiera que estamos, porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Amén. Pero esto hay que entender, que todo lo que Cristo logró me pertenece a mí y te pertenece a ti. ¿Puedes decir, me pertenece a mí? Eso es fuerte, hermano. Eso es grande, porque con eso se nos acaba la mentalidad de mendigos. Con eso se nos acaba la mentalidad de necesidad. Con eso se nos acaba la mentalidad de, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué esta vida? ¿Por qué no a alguien más? No. Cuando sabes que te pertenece la herencia que Cristo ha logrado, y cuando sabes que si estás en Cristo y Él
venció, tú y yo somos más que vencedores. ¿Habrá alguien que lo crea aquí? Punto número 1 en este mensaje. Vamos a ver los versos 25 al 29 de donde leímos. Y nos recuerda que hoy nos habla claro acerca del Padre. Lo primero que tenemos que entender es, Cristo les dice, ya no les voy a hablar por alegorías. Viene el tiempo cuando les hablaré claramente. Diga, ahora es. Sí, porque ahora su Espíritu Santo está con nosotros. Y su Espíritu Santo no nos habla figurativamente. Su Espíritu Santo nos enseña todo lo que el Padre. Mire, Juan 14, 26, por favor. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, note que viene del Padre, y va a ser enviado en la autoridad o en el nombre del Hijo, o a petición del Hijo, vaya. Dice, Él les enseñará, ¿qué tanto? ¿Cuánto? Todas las cosas. Y si dice todas las cosas, ¿habrá algo que no nos enseñe? No, porque Él incluye todas las cosas. Entonces, si yo necesito dirección, dentro de mí, de parte del Padre, vive su Espíritu Santo, quien por la palabra de Jesús dice que Él me enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Por eso, el primer punto en este mensaje dice que hoy nos habla claro acerca del Padre. Hoy los que estamos en el nuevo pacto no vamos por sombras, no vamos por figuras, no vamos por símbolos, no vamos por actos, no vamos por ritos. Hoy estamos en la realidad. Jesucristo está vivo y vive en la vida de cada uno de los que le han recibido como su Señor y su Salvador. Entonces su Espíritu nos enseña y dice el verso 27 que el Padre lo hace y que el Padre nos ama. Fíjese por qué. No porque hemos hecho algunas buenas obras, no vaya a ser malas, siga siendo buenas. Pero el Padre no nos ama por hacer obras buenas. El Padre no nos ama por ir mucho a la iglesia. El Padre no nos ama por leer mucho la Biblia. Todo eso es bueno y sígalo haciendo. Pero dice que el Padre nos ama porque ustedes me han amado. Simplemente por amar a Cristo. El Padre de gracia nos regala todo lo demás. Y porque han creído que yo salí de Dios. Entonces, Cristo nos habla claramente hoy. Ahora, yo sé que alguien preguntará, ¿y será que no hay nada que no entiendo? No, sí hay cosas que no entendemos, pero le preguntamos a Él y seguimos confiando en Él y Él en un momento o en otro va a darte esa respuesta porque Él dice que nos habla claramente y nos enseña todo lo del Padre. Entonces, si no entiendes algo ahora, sigue creyendo, sigue confiando, sigue con la confianza, pero no con duda. Ojo, mira, aquí te va un tip. Si no entiendes algo de lo que estás preguntándole a Dios o de lo que quieres saber respecto a Él, seguir confiando es seguir en una actitud así. Gracias, Padre, yo sé que tú me revelas todo. Yo sé que tú me enseñas todo. Ahorita no lo sé, ahorita no lo entiendo, pero yo te doy gracias. Esa es una buena actitud. Una mala actitud sería, Padre, no sé qué te pasa, ¿será que ya no me amas? ¿Será que he fallado? Tú sabes, una actitud de duda no va a ninguna parte. Tenemos que tener una actitud con fe. Todos digan con fe. Muy bien, entonces, pero esto es importante aquí en cuanto a que Él nos habla claramente
y nos revela todo acerca del Padre, es que lo hace a quienes hemos recibido a Jesús, no como alguien que simplemente nos concede todo lo que queremos, no como alguien que me ayuda nada más en todas mis necesidades, sino como alguien que hace todo eso, pero que también es el que manda y ordena en mi vida, porque eso es que Él es el Señor. Si no, nada más es Santo Claus. Porque Santo Claus no le debo nada, ¿verdad? Le hago la carta y me llega ahí. ¿Cuántos hacían cartitas Santo Claus? Sí, nos enseñaron algunos de acá. Aunque no llegaba casi nada, pero algo llegaba. Pero cuando recibimos a Jesús, sabemos que Él nos ayuda. Yo sé que Él nos ayuda. Yo sé que Él nos consuela, yo sé que Él nos sana, yo sé que Él siempre nos saca adelante, pero acuérdate, hay una responsabilidad de parte nuestra porque nosotros lo consideramos el Señor. Y el Señor está vivo. Y el Señor quiere decir el Rey, quiere decir el jefe, el que manda, el que ordena. Entonces, en el verso 28, es importante, al concluir este punto, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mire, cuando los discípulos oyeron esto, dijeron, ay, hombre, ahora sí hablas claro. Ahora sí ya no está nada escondido. Y fíjese, para nosotros es exactamente lo mismo. Entender, Jesucristo estaba con el Padre, porque dice que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra es Cristo, el verbo de Dios. Pero dice que Él estaba con el Padre y vino al mundo. ¿Cómo vino al mundo? Nació como un bebé, nació en el vientre de María, la Virgen, y nació como todo ser humano, creció, se desarrolló, salvo que Él no era de simiente humana, sino que la simiente la puso el Espíritu Santo en el vientre de María. Y esa era la diferencia en Él. Parecía uno de nosotros, pero en realidad su interior no era como el de nosotros. Porque el interior de nosotros sacamos la simiente caída de Adán. Él no traía la simiente caída de Adán. Entonces Él dice, yo estaba con el Padre, vine al mundo. Hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que el Padre le ordenó. Y ahí es importante reconocer que lo que el Padre le ordenó. Porque a mí me llama, no se ha llamado usted la atención cuando Jesucristo, por ejemplo, va al estanque de Betesda. Y había cientos de enfermos ahí. Todos esperando el movimiento del agua, decían, y que el primero que descendiera iba a ser sanado. Y Jesús va a solo uno. Jesús es lleno de compasión, pero va a uno. Y a ese le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, pero no tengo quien me meta, y que cuando se agitan las aguas. Él no le preguntaba todo eso, él le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero a uno, diga, a uno. ¿Por qué sanó a uno? Porque el Padre le dijo que sanara a uno. Ahora, pero había más. Sí, pero el Padre le dio a ese. Y Jesús dijo, yo hago siempre todo lo que a Él le agrada. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros. Nosotros quisiéramos sanar también a todo mundo. Porque dice, pastor, yo fui por el hospital y oré por todas las camas y pues casi nadie se sanó. Bueno, porque ese es tu deseo. Pero busca la dirección de Dios y vas a encontrar dirección para saber cuándo sí y cuándo no. Y Jesús nos enseña eso en muchas ocasiones. Ese ejemplo yo te lo di como un ejemplo, pero tú lo vas a ver muchas veces en que Él tenía que seguir la dirección de Dios. Él lo dice de otra manera. Cuando vino Naamán, el sirio, y él dice, muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán. ¿Por qué
Eliseo, que podía sanar, no se iba sanando a todos los leprosos, porque no se lo mandó el Padre, pero a ese sí. Y eso es para nosotros una lección de que si reconocemos al Cristo vivo, Él nos va a dirigir. ¿Hay alguien que dice amén? Eso, amados, es diferente a ir a tientas, a ir diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer? O sea, no saber qué hacer. Pero cuando reconozco que Cristo vive y que Él está reinando, que Él está en su trono con el Padre, y luego que Él vive en mí, diga, vive en mí. Mire, cuando vive en mí, entonces no tengo que, ¿se acuerda cuando orábamos? Padre, así como que bien profundo, así bien lejos para que llegara la oración. Pero ahora ya entiendo que Él está en mí. Entonces, si hago esa expresión de Padre, el Espíritu Santo me va a decir, ¿por qué frunces el ceño? Frunces el ceño, ¿verdad? Entonces voy aprendiendo que si Él vive en mí, ahora puedo hablar con Él. ¿Se acuerda que Jesús dice, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te alabo? O sea, Él no hizo así un estrago para hablar con el Padre, porque Él entendía que el Padre estaba siempre con Él, como nosotros lo entendemos. Amén. Vino al Padre, pero escuche esto, vino del Padre, vino al mundo, dejó el mundo y se fue al Padre otra vez. Pero aquí viene lo muy importante que debemos de entender. Cuando Él se fue al Padre, Él fue impartido a todos nosotros. Y esa parte es importantísima. Por cómo Él fue impartido. Juan 14:23, por favor, no la tenemos ahí en las notas, pero léalo, es importante. Dice respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué hará? Mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir morada? Habitación, venirse a vivir ahí. Por eso nosotros ya no cantamos el coro, pasa por aquí, Señor. No, si Él vive acá. Amén. No se enoje conmigo, es nada más una ilustración. Él vive en nosotros. Si yo entiendo eso, no tengo que estar, Señor, desciende. Ya vive. Baja, Señor. O como dicen, ahí viene. ¿Cuál viene? ¿Qué viene? Si ya habita. Diga, me habita. Porque Él dice, vendremos a Él y haremos morada. Entonces, ¿cómo hizo morada? Porque Él fue impartido. Cuando Él estaba acá en la tierra, Él solamente podía afectar a los que estaban ahí. Pero ahora, Él vive en todos los que somos de Él. Punto número 2. Acuérdense que nomás son 8. No se crea. Son 3. Punto número 2. Creyendo por el testimonio interno. Esta parte es muy importante. Los versos 30 de Juan 16, 30 al 32, dice que los discípulos respondieron, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Fíjese, ese verso lo que quiere decir es que dijeron, oh, wow, nos damos cuenta de que tú no necesitas que alguien diga algo para que tú sepas ya lo que Él está pensando. O sea, ellos vieron esa habilidad en Él, esos dones en Él, porque no tenía necesidad de que nadie le preguntase y ya sabía de lo que se trataba. Pero ellos dijeron, notamos eso, que tú no necesitas que alguien te pregunte. Y dice, por eso creemos. Diga, por eso creyeron. Creyeron, porque ellos dijeron, por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos
cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Dónde estaba el Padre? ¿Y dónde está ahora el Padre? Amén. Si aprendemos eso, habremos aprendido mucho. Y eso no es solamente algo que debemos oír una vez, tiene que llegar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a todo nuestro ser. Entonces, creyendo por el testimonio interno. Note que ellos, los discípulos de ese momento, antes, recuerde que los discípulos, grandes y todo como eran, porque andar con Jesús no es cualquier cosa, caminar al lado del que abría los ojos de los ciegos no es así una cosa liviana. Pero sin embargo, ustedes y yo que estamos acá y somos creyentes en Él, hoy tenemos algo que ellos en ese momento no tenían. Y se llama el nuevo nacimiento. Ellos no habían nacido de nuevo, pues Jesús no había sido glorificado, no había hecho el sacrificio por la humanidad. Y aunque creían en Él, nota, ellos creían por lo externo, porque era la única manera que se podía creer en ese momento. Y dijeron, nos consta que ellos veían su vida, sus dones, sus señales, los milagros que hacía, y dijeron, sí creemos. Pero mire lo que sucede. Cuando se cree solo por lo externo, entonces no hay fundamento para seguir a Jesús en el momento de la prueba. Por eso Él les dijo, ¿ustedes creen? Dijeron, sí, porque debemos sanar al enfermo, debemos hacer milagros, debemos libertar al endemoniado, ellos veían lo externo. Y desgraciadamente en las iglesias hay mucha gente que solo se guía por lo externo. Yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque Dios me ayudó. Voy a la iglesia, ¿por qué? Pues porque Dios me hizo un milagro. Voy a la iglesia porque mira, Dios me ha bendecido mucho. Pero eso es viendo lo externo, no está mal, pero si vas solo por eso, cuando viene el momento de la prueba, no tienes fundamento porque ahora no te está yendo bien. ¿A cuántos aquí se les ha acabado el trabajo alguna vez? A ver, ¿se han quedado sin trabajo? Claro. Y no es bonito quedarse sin trabajo, Yo una vez tuve que llorar. ¿Por qué? Porque yo tenía una familia. Y porque no entendía las cosas que hoy entiendo. No crea que soy chillón, más porque... Pero usted sabe lo que hablo. Muchas veces es un trabajo que tú tienes mucha confianza, que le has puesto todo lo que tú tenías ahí, de repente se acaba, porque así son las cosas de este mundo. Cuando ponemos la confianza en las cosas de este mundo, no permanecen para siempre. Pero cuando ponemos la confianza en lo externo, no podemos seguirlo a Él a pesar de las circunstancias. Por eso, entonces, ¿cómo nosotros lo seguimos? Vaya conmigo, por favor, a Romanos 8, 16 y 17, donde nos habla de el testimonio interno del Espíritu. Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu, note que la palabra Espíritu ahí está escrito con E mayúscula, lo cual está simbolizando el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Note la palabra espíritu ahora, que es con E minúscula, porque está hablando ahora del Espíritu nuestro. Primero habló del Espíritu Santo y dice que Él, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, fíjese, de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos se alegran de eso? El Espíritu, nadie más te convence. ¿Es el Espíritu o no es nada? Mi esposa les contó un chiste que una vez yo me encontré a las hermanas y una vez me encontré a un señor que lo quise convertir y le
andaba todo sucio, sin bañar, y le hablé de Cristo y le dije, mira, Cristo te cambia. Lo llevé a la casa, se bañó, no me acuerdo si lo peiné o él se peinó, pero el caso es que salió transformado de vista. Y lo traje a la reunión de la iglesia, pero por supuesto había sido yo el que lo había cambiado, no el Señor Jesucristo. Tenía una buena intención, tenía un buen deseo de que Él cambiara, pero el que cambia es de adentro. Y cuando el Espíritu Santo no nos da testimonio, no hay nada. Te pueden decir, ya eres salvo, pero si de adentro no tienes el testimonio del Espíritu Santo, no sucede nada. Por eso dice acá que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice que nos sentimos hijos de Dios. No dice que el Espíritu nos echa porras, ándale, ándale. No, Él te dice, eres hijo de Dios. Porque es el testimonio que está de parte de Dios en nosotros. No solo eso, pero el verso 17 dice, y si hijos, también herederos. Ándale, ya no eres solo hijo, pero también eres heredero. Y uno dice, ¿y heredero de qué? Bueno, dice, heredero de Dios, o herederos de Dios, y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Quiere decir herederos juntamente con Cristo. Que todo lo que Cristo ha heredado, diga, me pertenece a mí. Ay, qué despacito lo dice, que gracias por la emoción que le pone al mensaje. Todo lo que Cristo ha heredado, ¿qué? Me pertenece a mí. Claro. Ahora, no porque lo dice el pastor Medina, porque dice aquí que somos coherederos. Y uno tiene que creer eso, porque si no, de otra manera, voy a tener una mentalidad de necesidad y no voy a avanzar en mi vida en Cristo. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Entonces, en este punto, creyendo por el testimonio interno los testimonios son buenos, ver lo que Dios ha hecho en otras personas es importante, pero tienes que avanzar al punto que tú tienes que creer, porque ahora ya el Espíritu te da testimonio. Y eso es cuando te dejas que el Espíritu te enseñe, cuando pones su palabra en ti, cuando empiezas diligentemente a oír su palabra, a no perderte mensajes. Tú tienes que atreverte a comerte todo lo que viene de parte de Dios, porque eso es lo que te va a sostener en Cristo. Cuando el Espíritu te da testimonio, amados, no importa lo que venga a tu vida, no importa el tiempo que pase. Mi esposa y yo creímos en Cristo desde el año 78. Hoy en mayo, mes que viene, va a ser 41 años. Y la gente, cuando nosotros creímos, porque éramos unos pibes de 24, 25 años, y la gente decía, no, al rato se cansan, al rato se aburren, al rato se desilusionan. Pero nunca nos desilusionamos, porque el testimonio ha sido interior. Cristo está en nosotros. Somos hijos de Dios. Amén. Por último, el último punto, Cristo ya ha conquistado al mundo. Solamente tenemos aquí el verso 33. Y dice el verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Diga fuerte, Cristo me da paz. Y recuerda que sí necesitamos paz, porque hay muchas turbulencias y problemas alrededor de nosotros. Pero una cosa es que haya todo eso y otra cosa es tener la paz de Cristo en nosotros. Y dice, para que en mí tengan paz. Pero escuche esto. En el mundo tendrán aflicción. Y uno ahí cuando ve esa frase,
uno casi que le pregunta a Cristo, bueno, Cristo, pues de parte de quién estás. ¿Estás de parte mía o estás de parte del enemigo? Porque él nos está diciendo ahí claramente, en el mundo van a tener aflicción. Quiere decir que en el mundo vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener sinsabores. Desgraciadamente vamos a tener accidentes algunos. Si yo preguntara aquí cuántos han tenido accidentes, muchos hemos tenido accidentes y somos de Dios. Pero con todo eso vienen todas estas cosas a nuestra vida. ¿Por qué? Simplemente porque todavía estamos en el mundo. Diga, gracias a Dios. Porque si ya no estoy en el mundo, estoy en el otro mundo. Y la vida es bonita aquí. Agradecemos estar con la familia y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Pero debemos de saber que mientras estamos en el mundo, vamos a tener siempre aflicción. Pero luego Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mire esta parte y aquí vamos a llegar al fin del mensaje. Jesucristo dice que Él venció al mundo, que Él conquistó al mundo, porque nada pudo detenerlo. Uno puede decir, pues es que era el Hijo de Dios, sí, pero ¿pensaremos acaso que Jesús no enfrentó dificultades? No, Él tuvo muchos. Él enfrentó los sistemas religiosos, los sistemas políticos, los sistemas tiranos de Roma. Todo eso se le vino en contra de Él. Él resistió los ataques, Él resistió las traiciones, las tentaciones, los gobernantes, la muerte, la piedra de la tumba. Él resistió todo eso y venció. Y entonces eso nos recuerda a nosotros, porque yo creo sin duda que estaré hablando algunos que estamos acá, que estamos ahora mismo pasando quizá por momentos difíciles. Quizá tienes un hijo o una hija que no está donde tú quisieras que estuviera. Quizá tu trabajo no está en la situación que tú quisieras estar viviendo, o tus finanzas, o tu familia, o la situación de tu país. Pero yo quiero decirte, no importa por lo que estemos pasando, si el fundamento interior te da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios, nosotros también somos vencedores con Cristo, amado hermano. Por eso Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Y aquí nos aprendemos que los que estamos en Él, diga en Él, y recuerde esto, estar en Cristo no es cambiarte de religión, no, es aceptar la invitación del Padre de pertenecer a su familia. Así de bonito, ¿eh? Aceptar la invitación del Padre. Hay gente que dice, no, pero es que a mí no me gusta mucho la religión, yo siempre he sido más así, otra onda. Está bien, sé otra onda, si esto no es de religión. Esto es ser parte de la familia de Dios. Y Él nos hace esta invitación y nosotros respondemos, ¿cómo? Recibiendo a Cristo, aceptando lo que Él hizo por nosotros y haciéndonos parte de la familia de Dios. Mire qué maravilloso. Diga, soy parte de la familia de Dios. Maravilloso, hermano. Maravilloso que a alguien podamos decir eso. Porque siendo Dios quien es y nosotros siendo quienes somos, ahora nos ha elevado a esa posición de hijos de Dios. Entonces nosotros que estamos en Él también hemos vencido, pero escuche, por Él. Diga, por Él. El vencimiento no es por nosotros. Vaya conmigo a las últimas dos escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Primera de Juan 5, 5. Ahí está en la pantalla. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree? Pregunto yo. ¿Usted cree? Usted vence al mundo.
¿Porque el pastor Medina lo dice? No, porque la palabra de Dios lo dice. Porque pregunta bien claramente, ¿quién vence al mundo? Y dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La última escritura, Apocalipsis 12, 10 al 12. Y ahí vamos a terminar. Apocalipsis 12, 10 al 12 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, todos digan ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Antes de leer el último verso, uno se puede preguntar ahí y decir, ¿cuándo se cumple ese verso? ¿Será que ya se cumplió? ¿Será que va a cumplirse en el futuro? Mire el verso que sigue para entender lo que está hablando, porque el verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando dice ellos, está hablando de los redimidos del Señor. Está hablando de nosotros. Y dice, ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Al maligno, con el mundo y sus demonios y todos los sistemas. Le han vencido, y luego dice, por medio de la sangre del Cordero. Pregunto yo, ¿cuándo fue que nosotros vencimos? Cuando Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Cuando derramó su sangre para que nosotros ni estábamos ahí. Pero ya desde entonces somos más que vencedores. Amén. O sea que tú y yo nacimos y ni sabíamos que ya éramos vencedores. Y la gente decía, no, tú eres un perdedor, y que no sabían lo que decían, porque ni sabíamos que estábamos en Cristo, pero ya Cristo nos había determinado que somos más que vencedores. Concluimos y decimos esto: ¿qué debemos hacer cada vez que tú y yo tenemos aflicción? Y conste que todos vamos a pasar por distintas aflicciones. ¿Qué debemos de hacer? Mira la palabra clave: confiar. Todos digan confiar. El Señor dijo, confíen, yo he vencido al mundo. O sea, ponte ese traje de fe, ponte esa actitud de yo sé que con Cristo soy más que vencedor. O sea, las finanzas puede ser que no estén, pero simplemente tú ponte tu traje de fe y di, yo sé que aunque las finanzas no están, Dios es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y dale gracias a Dios por eso. Y camina confiado, porque Él dice, confíen. Confíen en la palabra que salimos en esta mañana, porque si Él ya venció, amados hermanos, entonces nosotros ya somos más que vencedores. Si Él ya obtuvo la victoria también me pertenece. Si Él ya obtuvo la herencia también me pertenece. Tú y yo somos más que vencedores. Gracias, Padre. Oro por cada persona que nos ve allá hasta donde tú estás. Te recuerdo que tú eres también más que vencedor y más que vencedora. Mándanos un texto para saber de ti y damos gracias a Dios por tu vida.